Pues, el mensaje de hoy no va a ser tanto un mensaje, va a ser más va a parecerse un poco más a un estudio bíblico. Yo quería ya pasar de una vez y entrar a la resurrección del Señor, pero estaban estos puntos, estaban estos detalles que muy probablemente varios no los conocen. Varios no pueden explicarlo o no saben en dónde están, entonces por eso me pareció mejor poder explicarlos ahora. Yo les recomiendo que no estén buscando en sus Biblias, ya hay varios pasajes que yo mejor los saqué aparte, aquí los tengo en estas hojas, entonces yo les recomiendo que no lo estén buscando en su Biblia. Lo que sí les recomiendo es que estén apuntando los textos, que apunten los textos. Especialmente con lo último nos vamos a llevar bastante tiempo y van a ser muchos saltos de pasajes. Yo los voy a leer, no les recomiendo que lo lean porque son muchos saltos de pasaje, entonces mejor yo los leo y ustedes apuntan los textos. Estábamos con la muerte del Señor Jesucristo y por supuesto también les pido, aunque no va a ser formalmente un mensaje, siempre por favor guardemos silencio. Entonces, el Señor Jesucristo fallece a las 3 de la tarde. ¿Y qué sucede después? ¿Qué sucede a continuación? Estoy seguro que muchos conocen el Evangelio de Juan y saben que no fue solamente José de Arimatea quien pide su cadáver, sino que su cadáver también lo pide Nicodemo. Estos dos eran principales en el pueblo de Israel. Estos dos eran, bien se puede decir, importantes en todo esto del Sanedrín y entre los fariseos. Eran importantes. Y es este momento en el cual se descubren ellos como discípulos de Cristo. No podemos ahondar en eso porque no estamos viendo el Evangelio de Juan. Estamos viendo los tres sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Estamos viendo los tres sinópticos. Así que tenemos un pasaje de números 28, 3 al 6. Este dato, tal vez ustedes no lo conocían, pero es parte también de las señales del Señor Jesucristo, muy importante. Números 28, 3 al 6. Este pasaje nos habla sobre el sacrificio continuo. El sacrificio continuo. Muchos sacrificios pasaban en el Israel antiguo, muchos sacrificios. Ya hemos mencionado varios, en los estudios bíblicos mencionamos varios. El día de la expiación, está la Pascua, y de ahí vienen los días de comer panes sin levadura y diferentes cosas. Estaban los sacrificios por el pecado, estaban los sacrificios por el sacrificio de paz, que era sacrificar a Dios simplemente para agradarle. Y estaba este sacrificio continuo, era un estatuto perpetuo dado por Dios. ¿Cuál era el sacrificio continuo? Así que no confundamos el sacrificio de la Pascua, el día de la expiación, el sacrificio por el pecado y el sacrificio continuo. ¿De qué se trataba el sacrificio continuo? Números 28:3 dice, y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová. Esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová. 2 corderos sin tacha de 1 año cada día será el holocausto continuo. Entonces le pueden llamar sacrificio continuo u holocausto continuo. Un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Y la 10ª parte de un efa de flor de harina amasada con 1/4 de un hin de aceite de olivas, machacadas en ofrenda. Es holocausto continuo que fue ordenado en el monte Sinaí para olor fragante, ofrenda encendida a Jehová. De ahí en adelante, por todas sus generaciones, el pueblo de Israel practicó el sacrificio continuo. Tenían que sacrificar por la mañana y tenían que sacrificar por la tarde. Esto no tiene que ver con respecto a los pecados o a suplicar por los pecados o a pagar pecados. Simplemente era un sacrificio continuo, por la mañana y por la tarde. ¿En qué hora debía hacerse este sacrificio? No puede ser las 6 de la mañana. Las 6 de la mañana, pues básicamente era el mediodía para el pueblo judío.
Tomen en cuenta, nosotros iniciamos los días a partir de las 12 a.m., ¿se acuerdan? Medianoche. A partir de la medianoche se termina un día y empieza el nuevo. Pero los judíos no eran así. Para ellos empezaba el día, y esto es importante entenderlo porque más adelante lo vamos a usar, ellos empezaban el día a las 6 de la tarde. Si no lo sabía, apúntelo, conózcalo, entiéndalo. Ellos empezaban el día a las 6 de la tarde. Por lo tanto, el sacrificio de la tarde no podía ser a las 6 de la tarde porque entonces venía a ser al día siguiente. ¿En qué momento sucedían este sacrificio en la mañana y este sacrificio en la tarde? No se tienen datos exactos. Pero al menos si uno lo investiga, el primer dato que sale, que surge para el sacrificio de la mañana es a las 9 de la mañana. Y el otro dato que surge es el sacrificio de la tarde se daba a las 3 de la tarde. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué esto es valioso? Porque a Jesús lo crucificaron a las 9 de la mañana, a la hora del primer sacrificio, del sacrificio de la mañana. ¿Se recuerdan? Lo vimos cuando revisamos Marcos. Marcos nos da los horarios exactos. Los otros evangelistas solo nos hablan de la hora sexta y de la hora novena, pero es Marcos quien nos habla de la hora tercera, las 9 de la mañana. Marcos nos da los horarios exactos. A la hora en que el Señor Jesucristo estaba siendo crucificado, se estaba efectuando el primer sacrificio del holocausto continuo. ¿Y qué pasó a las 3 de la tarde? Es cuando muere el Señor Jesucristo. Eso quiere decir que cuando el Señor Jesucristo estaba ahí crucificado, estaba sonando el shofar, estaba sonando este cuerno de convocación del pueblo de Israel que ya se estaba haciendo el sacrificio. Cuando el Señor Jesucristo estaba ahí diciendo, consumado es, ya se completó todo, ya todo quedó satisfecho, sonaba en el templo el shofar, el cuerno de convocación de que el sacrificio ya se había completado. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que Moisés o Dios, por medio de Moisés, nos da profetizada la hora de la crucifixión de Cristo y la hora de su muerte. La hora. ¿A qué persona conocen ustedes en la historia de la humanidad que se haya profetizado la hora de su muerte? Y esto lo dejó Moisés, ¿cuántos años antes? 400 años antes está el tiempo del silencio, antes del Señor Jesús. De ahí están todos los años de cautiverio, de ahí está el tiempo de los profetas, son otros 400 años, hasta David, probablemente 1000 años, un tanto por Moisés. Por ahí estamos calculando unos 1100, 1200 años. Más o menos unos cuantos siglos. Antes, la hora de la crucifixión de Cristo y la hora de su muerte. Son señales. Son señales, señalan al Señor Jesucristo como el único sacrificio y el único medio de salvación para los seres humanos. El único medio. Estoy casi seguro que no lo sabían, tal vez alguno que otro sí lo sabía, pero se los dejo. La hora del Señor Jesucristo. El día estaba profetizado por medio de qué? Por medio de la Pascua. El Señor tenía que ser sacrificado en una Pascua. Era el momento. La Pascua anunciaba la liberación, porque eso fue la primera Pascua. Los israelitas son liberados de Egipto, entonces por eso es que salen, pero primero celebran la Pascua. Dios les dice, celebren esta Pascua, pero bien arreglados, con todas sus maletas, con todas sus cosas. Mañana salen de Egipto. Ya nada de que Faraón no los va a dejar. No, 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 no. Mañana salen de Egipto. Y eso fue la Pascua. Cuando el Señor Jesucristo, quien también se le llama, Él es nuestra Pascua, porque Él es el que nos da libertad. Su sacrificio nos da libertad y nos salva de la condenación y de la destrucción. Pero aquí vemos algo más todavía. La hora de la muerte del Señor Jesucristo también estaba profetizada. El tiempo de la muerte también, ¿se recuerdan los 3 años y medio? ¿Se recuerdan? Lo escribe el profeta Daniel.
El profeta Daniel nos habla de esos 3 años y medio en su profecía de las 70 semanas. No les doy los pasajes de eso porque, para empezar, ya los vimos y además quedan más pasajes por ver. No quiero llenarles tanto. Está el evento del velo. El evento del velo. Y eso lo vemos en Mateo 27:50. Mateo 27:50 y 51. Cuando el Señor Jesucristo entrega su espíritu, muere, hay terremoto y se rompe el velo. Lo especial sobre el velo es que el velo se rompe de abajo, de arriba, perdón, para abajo, no de abajo para arriba. Así que no fue una fuerza de la tierra, sino que fue una fuerza celestial la que rasgó ese velo. Mateo 27:50 dice, mas Jesús, perdón, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y dice el versículo 51, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Entonces, imagínense ese temblor tan grande, ¿no? Al ser sembrado el Hijo de Dios en la tierra se sacude y el velo del templo se rasga. Este velo es muy especial, este velo es muy grueso. Este velo es muy grueso. Aquí tenemos, no es un velo, pero es un telón, ¿no? Y es una tela. A ver quién puede rasgar esta tela. Solo así, rasgarla. El velo del templo no era así. El velo del templo no tenía este espesor. Su espesor se considera que era como de 5 centímetros. Entonces, imagínense un velo de 5 centímetros de espesor. ¿Cómo puede ser rasgado eso? Ahora, esta es una señal. Esta es una señal. Lo importante es qué significa. ¿Qué quiere decir? Aclaro que los evangelistas no indican que entonces se descubrió el arca del pacto. Ningún evangelista señala que entonces se descubrió el arca del pacto. Considerando que este segundo templo se le llama el templo de Herodes, diría yo que el arca del pacto nunca estuvo ahí. Muchos estudiosos, esto es algo que se considera nada más, es un dato que se piensa. Muchos estudiosos consideran que el arca del pacto se perdió desde el tiempo de la destrucción del templo de Salomón. Desde ahí se perdió, desde ahí fue escondido. Y muchos atribuyen este esconder del arca precisamente al profeta Jeremías. ¿Se acuerdan Jeremías, el profeta? Él estaba preso allá en ese Jerusalén antiguo y entra todo el ejército de Babilonia a hacer devastación, pero solamente uno quedó libre. El ejército de Babilonia fue a cautivar a todos, pero uno queda libre, el profeta Jeremías, liberado por el ejército de Babilonia, más exactamente por el general del rey Nabucodonosor. Él queda libre, ve la destrucción, no sabemos qué pasó, solamente que se fue a Egipto a hablarle, a profetizarle a los judíos, pero se considera que él fue el que fue a esconder el arca del pacto. Los evangelios no nos dicen nada sobre el arca del pacto, pero sí, la idea es el símbolo. Quiere decir que ya el paso hacia el lugar santísimo, a la presencia de Dios, ya estaba abierto. El escritor de Hebreos nos dice, nadie podía llegar a la presencia de Dios porque todavía estaban los muebles del arca, perdón, los muebles del tabernáculo. ¿Cuáles eran esos muebles? El altar de bronce donde se hacían los sacrificios, el lavacro o la fuente de bronce donde se lavaban, la mesa de los panes de propiciación. Como estaban todos estos objetos, todavía no estaba el lugar libre, el camino para entrar a la presencia de Dios. Es en Cristo Jesús. Es el sacrificio del Señor Jesucristo que de una vez quita toda mediación, toda intervención y nos da este camino libre, perfecto y pleno hacia la misma presencia de Dios. No existen sacerdotes propiamente, aunque todos los creyentes somos sacerdotes espirituales de nosotros mismos. Pero no existen sacerdotes, no existen intermediarios. No necesito a uno para hablar directamente con Dios. Puedo hablar con Dios por medio del Señor Jesucristo porque su sacrificio fue así de perfecto.
Si yo le entrego mi vida al Señor, Él me da su Espíritu Santo y yo puedo entrar al Padre libremente en cualquier momento de necesidad. El camino está abierto, eso es lo que quiere decir el velo. Puede pasar a la misma presencia de Dios, puede conocer más y más de Él, puede aprender de Él. Eso es lo que quiere decir el velo abierto. Esto no lo había dicho en los pasajes anteriores o en los mensajes que le había dedicado, así que se lo dedico ahora. Y estos son los primeros puntos. Hay que pasar al más complicado. Lo dije al principio, José de Arimatea pide el cuerpo del Señor Jesucristo. Es él quien lo sepulta junto con Nicodemo. ¿Y qué pasan después? ¿Qué sucede después? Y entonces les hago la pregunta. ¿Qué día murió Jesús? ¿En qué día murió Jesús? De los que nosotros conocemos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Acá dicen viernes, miércoles, miércoles. Pero ustedes sí saben o porque dijeron, sí saben, ya lo saben. ¿Fueron cuántos días, dijo? Entonces, pero dice que estuvo 3 días. Los que dicen miércoles, ¿sí lo saben explicar o no lo saben explicar? ¿Y los que dicen viernes, están seguros? ¿Seguras? Por eso les dije, tengan dónde estar apuntando, no necesariamente hace falta que estén viendo las escrituras, porque es saltar mucho. Yo por eso lo tengo así, es más fácil. Entonces, así lo van a saber explicar. Quienes dicen miércoles y quienes dicen viernes, pues mejor se van a dar cuenta. Tenemos tres problemas aquí. Esa es la discrepancia de los 3 días. Tenemos tres problemas aquí. El primero, algunos lo mencionaron, es la profecía de Cristo Jesús. La profecía de Cristo Jesús dice claramente 3 días. Para quienes dicen que murió viernes, en la religión dicen algo así como que sí murió viernes. Un día es la noche de viernes, la mañana de sábado y un tanto del día de sábado es otro día y sábado en la tarde y en la noche de sábado es otro día. Entonces ahí se completan los 3 días. Bueno, eso es, como decimos vulgarmente, jalarle los pelos a la interpretación. Esos no son 3 días. En aquel entonces se comprendía genuinamente, así como nosotros sabemos, 3 días son 3 días. Su día, su noche. Eso era 3 días. Y eso era lo que debía pasar. Solamente la discrepancia, como ya lo mencioné antes, ellos iniciaban su día contando desde las 6 de la tarde. Desde las 6 de la tarde. No nos vamos a meter mucho a esto porque sí se va a complicar en cuanto a las 6 de la tarde. Pero tengan presente eso. Además, lo de las 6 de la tarde nos va a servir para la resurrección. Para la resurrección. No lo vamos a ver hoy. El primer problema de estos es la profecía de Jesús. Mateo 12:40, apúntenlo. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Desde ahí ya nos lo dice. Ese es el primer gran problema. La profecía del Señor Jesucristo claramente indica
3 días y 3 noches. Además, nos indica el corazón de la tierra, estará en el corazón de la tierra, es posible que sea ahí donde está el infierno. ¿Se recuerdan que el Señor Jesús dice, de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso? ¿Se acuerdan? Es lo que le dice al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y en la carta primera de Pedro, en la primera carta de Pedro, ustedes van a encontrar qué fue lo que hizo Jesús esos 3 días. No me voy a meter, no me voy a meter, porque es muy difícil, es muy, muy complicado y se va a hacer más difícil esto. Pero, si tienen curiosidad, vayan a ver ahí la primera carta de Pedro, él nos lo indica. Marcos 8:31, otra cita, es del mismo problema. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre, o sea, él es Jesús, él es el Hijo del Hombre, padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. 3 días, después de 3 días. Y tengo Juan, que Juan es el que nos va a ayudar mucho en este problema, en esta dificultad. Juan 2:19, pero también aquí está la profecía. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ahí estaba hablando de su resurrección. Él se levantaría. Ese es el primer problema. Jesús dijo en 3 días. Jesús dijo en 3 días. La explicación más sencilla que dieron algunos es, sí, 3 días, obviamente tiraba miércoles, porque Jesús dijo iba a estar 3 días. Y entonces vienen los problemas de interpretación. El segundo problema es Mateo 27, del 57 al 66. Apunten eso. Esa es la cita que leyeron para el mensaje de hoy. Mateo 27, 57 al 66. No lo voy a leer todo, es el tiempo en donde se pide el cuerpo de Jesús y entonces José de Arimatea lo va a sepultar. Voy a leer a partir del versículo 61 que dice, y estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Esto es, mientras estaban colocando al Señor Jesucristo en el sepulcro. Ahí estaba María Magdalena. Eso tiene que ver con el último problema, pero ahorita lo dejamos ahí. Ellas estuvieron ahí viendo a Jesús hasta que lo pusieron en el sepulcro y cerraron el sepulcro. Versículo 62, al día siguiente, que es después de la preparación, perdón, aquel no está encendido, aquel micrófono. Gracias. Al día siguiente, que es de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún después de 3 días resucitaré. Manda pues, perdón, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó entre los muertos y será el postrer error peor que el primero. Consideren lo que dice aquí. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Para aquellas personas, perdón, no voy a decir eso, sino para la idea de que Jesús murió viernes, aquellos que tienen la idea de que Jesús murió viernes, tendrían que entender que estos sacerdotes, perdón, estos fariseos se reunieron con Pilato domingo, cuando Jesús ya había resucitado. Porque dice, después del día de la preparación. Y Pilato era un oficial, los estaba recibiendo de forma oficial, él no los estaba recibiendo de noche. Entonces, si Jesús murió viernes, sábado, día de reposo, y el viernes van estos a juntarse ante Pilato, pon una guardia, porque no va a ser que resucite domingo que ya había resucitado. Entonces, aquellas personas que piensan que murió viernes, aquí viene otro problema, además de la profecía que da Jesús. Y esto nos indica que no es viernes, ¿no? Ya llevamos dos, pero hay más.
O sea, la evidencia sí está en los evangelios. Lo que pasa es que ponerle mucha atención a los evangelios. ¿Y qué tiene que ver y qué nos explica el Antiguo Testamento? Que también lo vamos a ver. Bueno, sellaron la piedra, versículo 66, sellaron la piedra que tapaba el sepulcro. Esto se entiende que es una gran piedra, una enorme piedra. No es una piedra pequeña, es una enorme piedra que sellaba la entrada al sepulcro. El otro problema o el tercer problema sería en Marcos 26, 1 al 2. Marcos 26, perdón, Marcos 16, no hay 26. Marcos 16, 1 al 2. Marcos 16, 1 al 2 dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. ¿En qué momento compraron las especias? María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. Dice aquí después del día de reposo. ¿Cuándo pasó el día de reposo? Estas mujeres fueron a comprar. Eso quiere decir que fueron a comprar para quienes dicen, murió viernes, el día de reposo es sábado, después del día de reposo fueron a comprar especias, cuando Jesús ya había resucitado. Y esto no es como cuando las señoras van al mercado a comprar una bolsita. 100 libras llevaba, si no estoy mal, era Nicodemo, para poder ungir a Jesús, y esto fue cuando lo sepultaron. 100 libras. Entonces esto a las mujeres se les fue mínimo toda la mañana. Entonces, ¿en qué momento fue? Ya domingo, cuando Jesús ya había resucitado. Además dice que ya muy de mañana es cuando fueron a ver el sepulcro. Bueno, entonces podrían decir, bueno, a ellas les dio igual, tomaron el día de reposo y fueron a comprar. Sí, pero ¿y quién les habría vendido si era día de reposo? Era imposible. No se hacía trabajos. Ahora, el problema aquí, yo sé que es por ahí donde ustedes, hay quienes se van. Es que cuando dice aquí, cuando pasó el día de reposo, tienen un asterisco. Eso sí lo pueden ver en sus Biblias. En cualquier pasaje donde vean el día de reposo, sale un asterisco y viene una aclaración, viene un pie de página. ¿Qué es lo que dice el pie de página? ¿Qué es lo que dice el pie de página? Si quieren, vayan a verlo, Marcos 16, 1. Ahí está, al principio. Hay un asterisco donde dice día de reposo y hay una aclaración. Puede ser al pie de página, puede ser al final del versículo. ¿Cuál es la aclaración? ¿Qué dice la aclaración? ¿Qué dice? Aquí equivale a sábado. Entonces ustedes dicen, claro, inmediatamente murió viernes. Y están quienes celebran en la Semana Santa y dicen, viernes murió Jesús. El punto con esas aclaraciones es que esas aclaraciones no son bíblicas, no es texto bíblico. Y tomamos esas aclaraciones como genuino texto bíblico. Ahí está el problema. Los datos que nos dan los evangelistas no concuerdan con los días de los sucesos. Tuvo que haber otro día de reposo que no equivale a sábado. Después de ese día, entonces, las mujeres fueron a comprar y es entonces también cuando los fariseos van a pedir que se ponga una guardia en la tumba de Jesús. ¿Cuál es ese día? ¿Qué es ese día? Vamos a ver entonces el Nuevo Testamento, perdón, el Antiguo Testamento. Y por eso les dije, solo anoten, si van a buscar y a buscar y a buscar, es un tanto cargado, cansado.
Les recomiendo que lean en sus casas tranquilamente Levíticos 23, todo, Levíticos 23. Ahorita no. Pero Levíticos 23 nos va a ayudar a esclarecer esto y, por supuesto, el Evangelio de Juan. El evangelista Juan, el apóstol Juan, nos da muchos datos muy importantes. Aclara muchas cosas que no están tan claras en los otros evangelios y nos hacen entender mejor. Se dan cuenta que ahora una cuestión de concordancias que supuestamente tendría que ayudarnos a aligerar la carga y los problemas de interpretación, en realidad nos dio un problema de interpretación. Porque en ese pasaje de Marcos dice, aquí equivale a sábado. No es sábado. Ese día de reposo no es sábado. Tenemos el ejemplo Levítico 23, 24, 24, yo me voy a saltar hasta el 32. El versículo 24 dice, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo. En el mes séptimo, al primero de mes. En el primero de mes, tendréis día de reposo. Ahí tenemos un ejemplo. Ese día no necesariamente tenía que caer sábado, pero el primero del séptimo mes era día de reposo. ¿Y esto por qué? Los días judíos básicamente se dividían en primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día. El séptimo no era séptimo. El séptimo era Sabbat. El séptimo era Sabbat. O sea, lo que nosotros llamamos lunes, martes, miércoles, jueves, ellos decían primero, segundo, tercero, cuarto, hasta el séptimo, pero no decían séptimo, decían Sabbat. Y ahí es donde nos confundimos también. Pensamos que Sabbat quiere decir solamente sábado. Y es cierto, de ahí viene nuestra palabra sábado. Está bien. Pero Sabbat no quiere decir sábado. Sabbat quiere decir. ¿Ah? ¿Qué dijo? Ah, ya. Creí oír día de reposo. Dijo día de reposo. Día de reposo no significa. Solamente quiere decir reposo. Sabbat quiere decir reposo. Entonces, cuando el Señor les está diciendo ese día será Sabbat, quiere decir ese día se da. No quiere decir el séptimo día, quiere decir reposo. No quiere decir sábado, quiere decir reposo. En ese día van a descansar. Aquí este capítulo 23 nos habla de las fiestas solemnes, de todas las fiestas solemnes y va a incluir la Pascua. Las fiestas solemnes eran estos momentos de festividad, de alegría, en donde se reunía el pueblo de Israel, en el caso de la Pascua, recordar su liberación del pueblo de Egipto, de la tierra de Egipto, en donde eran esclavos. Entonces Dios dice, de aquí en adelante ustedes se van a recordar de esto y esto, haciendo celebraciones. Y en esas celebraciones también tendrán días de reposo. Al decir día de reposo, no necesariamente quiere decir sábado. Hay otros sabbat, hay otros días de reposo. Cuando Dios dice día de reposo es Yom Sabató. Entonces, ese es día de reposo. Y todo esto, ya saben, tiene que ver con el día en que Dios reposó. Shabbató se tendría que leer en hebreo. En ese día Dios Shabbató. Por eso es que Dios establece el séptimo día como el Sabbat o el sábado, el día de reposo. Pero hay otros días de reposo y aquí lo estamos viendo. Una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Santa convocación. Si quieren apunten santa convocación, porque santa convocación es el nombre que le da Moisés a estos días de reposo especial. Días de reposo especiales. Voy a saltar al versículo 32, Levíticos 23, 32. Perdón, no sé si dije el anterior, Levítico, dije número. Levítico 23, ¿verdad? Sí. Solo quería confirmar, perdón.
Salto al versículo 32. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. De tarde a tarde. ¿Por qué? La división del día israelí, la división del día judío es de tarde a tarde, de 6 de la tarde a 6 de la tarde. Desde ahí ya lo tenía. Es un dato que lo tienen que tener. Ahora, ¿qué pasa con la Pascua? ¿Se acuerdan? La Pascua, el Señor tuvo la cena de la Pascua. Fue su última cena. En esa cena establece la Santa Cena o la Cena del Señor. Era la cena de la Pascua. Y él, al día siguiente, es que es sacrificado. A las 6 de la tarde empezó ese día. A las 6 de la tarde empezó ese día y ellos, Jesús con sus discípulos, comen en la noche. Solamente para que ordenemos los días, ¿se acuerdan? Entonces, la noche en que Jesús cenó y el día en que Jesús es sacrificado es el mismo día. El mismo día. ¿Se acuerdan? Es el mismo día. Jesús fue sacrificado en la Pascua, en todo el periodo de la Pascua. En ese mismo capítulo de Levíticos, Levíticos 23, versículos 5 al 7. Estoy dejando claro los pasajes anteriores, no, y hay más pasajes. Por eso les dije, lean todo el 23. Los pasajes anteriores nos dejan claro que día de reposo no quiere decir exclusivamente sábado. No quiere decir eso. Levíticos 23, 5. Ahora vamos a ver la Pascua. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, recuerdan que el día se divide entre tarde y tarde, entre las dos tardes, Pascua es de Jehová. El Señor Jesús come la cena de la Pascua y muere, es crucificado y muere en el mismo día judío. Porque la Pascua también señalaba, es un símbolo del Señor Jesús. Por eso les dije, desde entonces ya dejaba la señal que el Señor Jesucristo debía ser sacrificado entonces. Versículo 6, y a los 15 días de este mes es la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Bien, entendamos entonces esto. La Pascua es un día. ¿El día qué? Ahí lo dice, del primer mes. El día 14. Día 14 del primer mes. ¿Y qué empezaba después? Porque dice, y a los 15 días de este mes, o sea, el día 14 se tenía la Pascua, y al día 15 se iniciaba la celebración de, o la fiesta de los panes sin levadura, que iniciaba con un día de santa convocación. ¿Y qué era santa convocación? ¿O a qué se refiere santa convocación? Un día de reposo. Era un día especial, que no caía sábado. Lo importante no era que cayera sábado, lo importante era que cayera ¿cuándo? Al día siguiente de la Pascua. La Pascua caía 14, el día siguiente de la Pascua era 15, entonces empezaba la fiesta solemne de los panes sin levadura y ese día era santa convocación, o sea, día de reposo. ¿Se va captando eso? Eso quiere decir que el día siguiente de la Pascua había un día de reposo. El día inmediato después de la Pascua había un día de reposo. Y tal vez ustedes por los horarios podrían decir, bueno, pero es que el día empieza a medianoche. No, en los judíos no empieza a medianoche, el día empieza a las 6 de la tarde. El Señor Jesús toma la cena de la Pascua, es crucificado, es supuestamente juzgado toda esa noche, es crucificado y por supuesto muere, todo eso el mismo día. De hecho, 3 horas antes que empezara el día siguiente. ¿Ah?
El día siguiente que venía la celebración de la fiesta de los panes sin levadura, que iniciaba con un día de reposo especial. ¿Quién nos dice esto? ¿Quién nos confirma esto? ¿Quién señala esto para que nos ilumine y nos aclare las cosas en cuanto a los tres evangelios sinópticos? Bueno, tenemos a el apóstol Juan. El evangelio del apóstol Juan, capítulo 19, apunten del versículo 30 al 31. Y aquí entonces el apóstol Juan nos va a explicar. Juan 19, 30 al 31. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día, vean esta aclaración. Esta aclaración es muy importante, la tiene entre paréntesis el apóstol. Es muy importante. Pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Solemnidad, no era cualquier día de reposo, era un día de reposo muy solemne. ¿Cuál era? Lo acabamos de ver. Levíticos 23, 5 al 7. Era el inicio de la fiesta de los panes sin levadura. Por varios días los judíos tenían que comer sin levadura su pan. Era la fiesta de los panes sin levadura e iniciaba con un día de reposo muy solemne que se llama la preparación de la Pascua. Yo les dije que Moisés le había puesto el nombre de Santa Convocación. Les dije, bueno, en los tiempos de Jesús se llama la preparación o la preparación de la Pascua. Esos dos nombres pueden aplicar. ¿Lo dicen los otros evangelios? Sí, lo dicen los otros evangelios. Voy a regresar en la lectura a Mateo 27, 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. ¿Se acuerdan? El evento donde ellos fueron a pedirle a Pilato que pusiera una guardia porque ese mentiroso dijo que en 3 días se iba a levantar. Pero vean, aquí está la palabrita importante, preparación. Al día siguiente, que es después de la preparación. Ese es el nombre. Ese es el nombre del día de reposo especial de la santa convocación que menciona Moisés. En los tiempos del Señor Jesús se le llama preparación de la Pascua. Ese era el nombre de ese día de reposo especial. Y ese día de reposo cayó entonces, ¿cuándo? Cayó jueves. Cayó jueves. Inicia en la tarde de miércoles. El Señor Jesús muere a las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde, inicia jueves. Es el tiempo de la preparación de la Pascua. Termina hasta viernes. Entonces, ¿qué pasó viernes? En esa semana cuando Jesús murió. Ah, ¿están captando o no están captando? Jesús murió, Jesús resucita el primer día de la semana, o sea, domingo. Entonces, ¿qué pasó viernes? Ya bien, ya dando la explicación. El día de reposo solemne fue jueves. Entonces, ¿qué pasó viernes? Ah, fueron a comprar las especias. Ahí está, Marcos. Ya van entendiendo. ¿Y qué otra cosa pasó? Viernes. Ah, van ante Pilato a pedir guardia para poner en la tumba de Jesús. ¿Qué pasó sábado? Ahí sí. Sábado empieza en la tarde de viernes, o sea, a las 6 de la tarde de viernes. Sábado, ese sí es el sabbat normal, el sabbat del séptimo día. Y obviamente el domingo es cuando viene Jesús a resucitar. No sé si quieren que ordenemos un poquito entonces ya los temas, para que quede bastante claro, ¿no?
sobre todo los dos problemas que vimos, tanto en Mateo como en Marcos, y vean la forma de expresarse de los evangelistas. Ellos se expresan en una forma, creo que mi papá le llamaba como periodista, esa forma de solo narrar los acontecimientos, pero tenemos que entenderlos y comprenderlos bien. Ahora sí, con sus Biblias, Mateo 27, vamos a leer a partir del 61. No vamos a leer lo de la resurrección porque eso queda para después. Y estando ahí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro al día siguiente, que es después de la preparación. ¿Ven? Aquí casi podemos decir pasaron 2 días. La muerte de Jesús pasa el día de la preparación, que es jueves, y entonces viernes. Se reunieron los principales. El viernes se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. ¿Ya? Entonces, cuando dice al día siguiente, que es después de la preparación, jueves. Ese es jueves. Se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos, viernes, ante Pilato. Si quieren, lo apuntan en sus Biblias. Si quieren, lo apuntan en sus Biblias, así les queda más claro. Al día siguiente, versículo 62, Mateo 27, 62, al día siguiente, que es después de la preparación, el día de la preparación es jueves. El día de la preparación es jueves. Se reunieron los principales sacerdotes, eso es viernes, cuando ellos se reunieron. Vamos a Marcos. Marcos es un tantito más complicado, ya se nos acabó el tiempo, por eso voy más rápido. Marcos es un tantito más complicado y creo que es mejor que ustedes lo apunten ahí en su Biblia. Cuando pasó el día de reposo, ese día de reposo es jueves, no es sábado. Entonces ahí en ese asterisco que ponen y aquí equivale a sábado, digan no, escriban no, no necesariamente. ¿Cuál es el día de reposo ahí que sucedió? El de Santa Convocación o el de la preparación de la Pascua, como se llamaba ya en los tiempos de Jesús. Preparación de la Pascua o el de Santa Convocación. Entonces, ¿qué pasa? María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Eso es viernes. Viernes. Ellas van a comprar viernes. Y vean cómo se salta. Y muy de mañana, el primer día de la semana, ahí se salta hasta domingo. Marcos ni siquiera nos habla sobre el sábado o el sabbat, porque no pasó nada importante, lo único que hicieron es descansar. Los hechos y los eventos se van rápido. Espero que lo hayan apuntado en cuanto a esto, para que quede más claro, más fácil. En esa semana hubo 2 días de reposo, en esa semana. Tenemos que buscarlo conforme a los textos. Tenemos que entenderlo conforme a los textos. Ahora, quienes dijeron que murió viernes, ya saben que no, no murió viernes, murió miércoles. Y quienes dijeron que murió miércoles, pues creo que ya saben cómo explicarlo. Si no, ya saben que de todas maneras va a quedar el video ahí en tu YouTube y entonces ustedes lo pueden volver a ver cuantas veces quieran y ya apuntaron los textos y les quedan los textos. Hermanos, nos hemos pasado.